Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación para participar en este congreso, especialmente al doctor Mario Osorio. Vamos a tratar un tema que es un poco complicado, es un tema un poco áspero también, pero es un tema muy importante para nosotros como radiólogos, hablar sobre el maltrato infantil. No es un tema bonito, pero bueno, vamos a empezar a platicar un poco de esto. Se define como los abusos y la desatención que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causan o puedan causar un daño a la salud, el desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder. Esta es la definición que da la OMS sobre el maltrato infantil. Nosotros nos vamos a enfocar sobre todo en el maltrato físico, que es el que podemos ver con imágenes, pero vemos que es una definición bastante completa y que son muchos los factores que intervienen. La magnitud del problema. La estimación de las cifras son muy variables dependiendo del país y del método de investigación utilizado, las definiciones del maltrato infantil que se utilizan en cada país, el tipo de maltrato infantil estudiado, la cobertura y la calidad de las estadísticas oficiales, la cobertura y la calidad de las encuestas basadas en los informes de las propias víctimas, los padres o los cuidadores. Es decir, tenemos un problema que realmente está muy infravalorado porque no tenemos una adecuada recopilación de datos sobre estos pacientes. Una cuarta parte de todos los adultos manifiestan haber sufrido maltratos físicos de cuando eran niños y una de cada 5 mujeres y una de cada 13 hombres declaran haber sufrido abusos sexuales en la infancia. Además, muchos niños son objeto de maltrato psicológico, también llamado maltrato emocional, y víctimas de desatención. Se calcula que cada año mueren por homicidio al menos 41,000 menores de 15 años. Esta cifra subestima la verdadera magnitud del problema, dado que una importante proporción de las muertes debidas al maltrato infantil se atribuyen erróneamente a caídas, quemaduras, ahogamientos y otras causas. Es decir, no los estamos diagnosticando esas muertes que pueden parecer por accidente como maltrato realmente. En cuanto a las consecuencias que vamos a tener del maltrato, es una causa de sufrimiento para los niños y para sus familias y puede tener consecuencias a largo plazo. Debemos de recordar que puede ser que no solamente el niño sea maltratado, sino también alguien más dentro de su núcleo familiar, hermanos, la madre, el padre, abuelos, tíos, etcétera. Alguien más puede ser el que está siendo también sufriendo maltrato o algún tipo de abuso. El maltrato causa estrés y se asocia a trastornos del desarrollo cerebral temprano. Los casos extremos de estrés pueden alterar el desarrollo de varios sistemas, sobre todo el nervioso y el inmunitario. En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia corren mayor riesgo de sufrir problemas conductuales, físicos y mentales, tales como violencia, depresión, consumo de tabaco, obesidad, comportamientos sexuales de alto riesgo, embarazos no deseados, consumo inadecuado de alcohol y de drogas. Los factores de riesgo, aquí los vamos a dividir en factores de riesgo del niño, la edad inferior a 4 años y sobre los adolescentes, el hecho de ser niños que no fueron deseados o de que no cumplen las expectativas de los padres, o incluso pacientes que tienen alguna necesidad especial, que lloran mucho o que tienen algún rasgo físico anormal. Factores de los padres o cuidadores, las dificultades para establecer vínculos afectivos con sus niños, sobre todo con los recién nacidos, el hecho de no cuidar a sus pacientes ellos mismos, los antecedentes personales de maltrato infantil, la falta de conocimiento o expectativas no realistas sobre el desarrollo infantil, el consumo indebido de alcohol o drogas, en especial durante la gestación, la participación en actividades delictivas y dificultades económicas. Y en cuanto a los factores sociales y comunitarios, desigualdades sociales y de género, falta de vivienda adecuada o de servicios de apoyo para familias e instituciones, los niveles elevados de desempleo o pobreza, la disponibilidad fácil de alcohol y de drogas, políticas y programas insuficientes de prevención del maltrato, pornografía, prostitución y el trabajo infantil, normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño en las relaciones con sus padres o fomentan la violencia hacia los demás, los castigos físicos o la rigidez de los papeles asignados a cada sexo, las políticas sociales, económicas, sanitarias y educativas que generan malas condiciones de vida o inestabilidad o desigualdades socioeconómicas. Y factores relacionales, los problemas físicos, mentales o de desarrollo de algún miembro de la familia, la ruptura de la familia o la violencia entre otros miembros de la familia, el aislamiento en la comunidad o la falta de una red de apoyo y la pérdida del apoyo de la familia extensa para criar al niño. Como vemos, es un problema muy complejo que se puede abordar de muchísimas partes. Nosotros solamente nos vamos a centrar en la parte
que nos atañe a nosotros como radiólogos, que son los hallazgos que podemos encontrar en estos pacientes. Algo que tenemos que tomar en cuenta y que no se nos debe de olvidar es que los niños siempre serán las víctimas y no se les puede culpar por el maltrato que están sufriendo. Siempre, siempre, siempre ellos van a ser las víctimas. Ok, ahora sí, ya entrando en materia, vamos a poder dividir estos hallazgos por los hallazgos que vamos a tener en nuestros pacientes, hallazgos de neuroimagen, hallazgos en radiografía, en abdomen, en radiografías, perdón, en ultrasonido y tomografías. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que en todas las modalidades de imagen no hay datos patognomónicos hacia el maltrato infantil. En este caso de neuroimagen no hay un dato patognomónico de trauma craneal no accidental, que es otro nombre con el que lo podemos encontrar. Sin embargo, en los casos de abuso se pueden encontrar edema, isquemia y hemorragia. Puede ser causado por agitar al paciente por un impacto directo o una combinación de ambas. Una de las lesiones características que vamos a tener en los pacientes que sufren de maltrato son las hemorragias subdurales. Esta es la ruptura de las venas puente. Van a estar presentes hasta en un 45% de los casos de trauma no accidental. Estas venas puente van desde la corteza cerebral hasta los senos venosos en la dura madre. Son venas muy frágiles que usualmente con mecanismos no habituales como al agitar mucho al paciente pueden llegar a romperse. Estas lesiones van a tener una densidad heterogénea, tienden a volverse isodensas a la sustancia gris después de 3 días. Sin embargo, al principio van a ser hiperdensas. Ahorita vamos a ver algunas imágenes. Por ejemplo, en este paciente tenemos una tomografía de cráneo simple, corte axial y corte coronal, en donde podemos observar una hemorragia subdural. Se ve hiperdensa con respecto a la sustancia blanca, bien delimitada. Vemos toda la extensión que tiene. Es el mismo paciente en el corte coronal. Vemos toda la extensión de la hemorragia subdural que tiene, que se asoció también con maltrato. Aquí tenemos otro paciente donde podemos observar lo que les comentaba hace un momento. Podemos ver la lesión hiperdensa, el hematoma subdural que se ve hiperdenso, pero con algunas áreas de hipodensidad. Esto en relación con áreas de coágulos que ya están bien delimitados. La contusión cerebral se puede deber a un trauma directo. El cráneo impacta contra un objeto duro impacta contra un cráneo que está estático. Podemos encontrar hundimiento de los huesos del cráneo con o sin fractura, lesión por contragolpe. En la etapa aguda son difíciles de valorar, no los logramos ver en la tomografía. Sin embargo, cuando los vemos podemos encontrar un parénquima hipodenso y cuando son muy extensas se pueden observar como áreas hiperdensas lineales subcorticales. Aquí podemos observar un área subcortical lineal hiperdensa en relación con una contusión cerebral. En el mismo paciente, como un hallazgo, encontramos una pequeña hemorragia retiniana. No es lo habitual verlas por tomografía, pero cuando las encontramos, el diagnóstico de maltrato es lo primero que se tiene que descartar. Pero en las fechas nos están señalando las lesiones. Estas no se asociaban en este paciente en específico con fractura a nivel de los huesos del cráneo. Sin embargo, aquí tenemos otra contusión que sí se asocia con una fractura hundida de los huesos del cráneo y con algunas hemorragias parenquimatosas. Aquí podemos ver a nivel frontal la fractura desplazada con algo de material de curación y las hemorragias puntiformes parenquimatosas asociadas con la zona de contusión cerebral. En este otro paciente, lo que podemos observar es un hematoma subgaleal al aumento de volumen y densidad de los tejidos blandos. Vemos también una fractura hundida a nivel parietal y podemos observar un área de hipodensidad que corresponde con una zona de contusión a nivel parietal del lado derecho. Las fracturas no es patognomónico de trauma craneal no accidental, sin embargo el mecanismo de trauma usualmente que nos mencionan los familiares o que les mencionaron a los médicos tratantes no coincide con la severidad o con la morfología de la fractura. En pacientes preescolares y neonatos pueden encontrarse fracturas hundidas. Y bueno, lo que aquí tenemos es una fractura, es un paciente que ya hemos visto, pero esta es una ventana de hueso en corte coronal y axial, donde podemos observar una fractura hundida del parietal. La vemos multifragmentada, más de 7 milímetros. Esta ya tiene criterio para ser quirúrgico. Vemos cómo está desplazada, sin aparente lesión a tejidos blandos. Y otra cosa que nos llama mucho la atención y que es de las cosas que tenemos que seguir observando es el aumento a nivel de esta sutura. Vemos cómo comparada con la contralateral está aumentada de tamaño. En la reconstrucción 3D lo que podemos observar de este mismo paciente es una fractura hundida
que está también con otro trazo, asociada con un trazo de fractura lineal desplazado, angulado, y también podemos observar una diástasis de la sutura a nivel occipito temporal. Cuando vemos diástasis de las suturas, quiere decir que el trauma fue de alta energía para lograr separar las suturas. Entonces, esto también nos debe hacer considerar que probablemente el mecanismo de trauma que nos están mencionando no es el real o lo que le sucedió al paciente. Aquí tenemos otro paciente, tenemos una fractura del hueso frontal del lado derecho que está multifragmentada, impactada, desplazada y angulada con lesión hacia tejidos blandos a nivel intracraneal. Y aquí vemos la reconstrucción 3D, cómo vemos esta fractura hundida, multifragmentada, angulada, con fragmentos óseos libres intracraneales. Que también el mecanismo de trauma referido en este caso tampoco coincidía con la magnitud de la lesión que estamos observando. Tenemos también lesiones por hipoxia isquemia. Se asocian mucho con trauma no accidental, aunque no es la única etiología. La lesión a nivel de la unión cráneo-cervical y de los centros respiratorios en el tallo cerebral puede provocar estas lesiones por hipoxia isquemia. Usualmente es bilateral. Al ser unilateral se asocia con hemorragia subdural ipsilateral. Se asocia con trauma no accidental. Es decir, si vemos una zona de hipoxia isquemia asociada con un hematoma subdural, probablemente eso fue por maltrato. Aquí podemos observar varias áreas de isquemia bilaterales a nivel de la sustancia blanca. Estas hipodensidades que no involucran sustancia gris en relación con áreas de isquemia y vemos cómo se asocian con un pequeño hematoma subdural que ya tiende a ser un poco más crónico. Esto nos habla también de que este paciente ya había sufrido traumas de repetición en ocasiones anteriores. Esta es la forma más grave que podemos llegar a ver. Este es un paciente que llegó con datos prácticamente de muerte cerebral, donde vemos pérdida de la relación sustancia gris-sustancia blanca, no vemos los surcos y cisuras, tampoco estamos observando el sistema ventricular, vemos hemorragia a nivel subaracnoideo de manera generalizada y prácticamente el cerebro se ve totalmente hipodenso. Esta paciente progresó a muerte cerebral. Ya haciendo las investigaciones fue un caso de ahorcamiento, y la paciente pues prácticamente llegó sin signos vitales al hospital. Este es un pequeño cuadrito para recordar cómo vamos a estar encontrando las lesiones a lo largo de los días. Esto es muy importante para poder graduar qué tanto tiempo tiene la lesión que encontramos, cuánto tiempo de evolución tiene, qué tan tardía es. En tomografía, la hemorragia, vamos a ver la hiperdensidad desde el día 0 hasta los 11 días. Se van a ver isodensas a partir del día 9 al día 18. El sedimento a nivel de la tienda del cerebelo lo podemos encontrar entre los días 1 y 5 y podemos ver membranas subdurales que empiezan a formar higromas entre los días 3 y 5. Con resonancia magnética vamos a tener también una muchísima mejor caracterización. Si vamos a poder ver, por ejemplo, el coágulo subdural, que lo vamos a ver desde el momento de inicio de la hemorragia hasta el día 6. La sangre que va a empezar a sedimentar la podemos ver, por ejemplo, desde el día 3 hasta el día 20. Y los cambios en la intensidad de señal que vamos a tener en la sangre, que ya los conocemos, no van a variar con respecto a todos los demás. La degradación de oxihemoglobina a deoxihemoglobina a metahemoglobina intra y extracelular y después a hemosiderina van a tener realmente la misma evolución que en otros pacientes. Sin embargo, eso también nos puede ayudar a nosotros para diferenciar si hay alguna lesión más reciente o que tengamos lesiones en diferentes estadios de evolución. Tenemos una consideración especial, la hemorragia subdural espinal. Esta es por lesión al músculo suboccipital y en los ligamentos espinales. Usualmente son lesiones por agitamiento. Se observan mejor en secuencias en T1 como un hematoma hiperintenso que puede extenderse desde la fosa posterior prácticamente hasta cualquier nivel del canal medular. Puede estar involucrado cualquier segmento, sin embargo, dependiendo de la bibliografía, podemos encontrar que el cervical o el lumbar son los más afectados. Puede condicionar un efecto de masa y compresión medular. Aquí tenemos esta secuencia en T1, en T2 y en T2 con saturación grasa. Lo que podemos observar es una lesión levemente hiperintensa con respecto a la médula, a nivel que contacta con los arcos, con los elementos de arco posterior,
y vemos cómo está comprimiendo a la médula espinal. Vemos un hematoma subdural en este nivel. En el mismo paciente, con el T2, lo que podemos observar es que vemos sí el mismo hematoma, pero ya empezamos a ver depósitos de hemosiderina en este nivel, que se puede ver mejor en estas secuencias con STIR. ¿Esto de qué nos está hablando? De cronicidad, que no era la primera vez que este hematoma sangraba, bueno, que tenía el sangrado a este nivel, simplemente que en esta ocasión el sangrado fue mayor y condicionó compresión medular, que ese fue el motivo por el que se llevó al paciente al hospital. Es el mismo paciente, podemos ver la médula espinal y todo el efecto de masa que está generando la lesión a nivel del canal medular por este hematoma subdural. Ok, las fracturas. La fractura es la segunda lesión más frecuente en el abuso. La primera son los moretones y lesiones cutáneas. Tenemos que tomar en cuenta que cualquier fractura puede ser secundaria a abuso. El abuso como tal es causa del 2 al 20% de todas las fracturas en la infancia. Pero sin embargo, debemos considerar algunas cosas especiales. El tipo de fractura, la historia del evento, la edad y desarrollo del paciente y el mecanismo sospechado, así como el tiempo que tiene esa fractura. Hay fracturas que evidentemente no vamos a esperar encontrar en un neonato, por ejemplo, una fractura en espiral, que la historia no nos cuadre el cómo se fracturó el paciente, la edad del pacientito y también el desarrollo que tiene, si tiene algún dato de retraso psicomotor, que también pudiera condicionar que fuera más fácil que se abusara de él, y el mecanismo que nosotros estamos sospechando, que puede ser muy diferente a lo que nos están diciendo el cuidador principal. Las radiografías iniciales, de acuerdo con el Colegio Americano de Radiología y la Sociedad de Radiología Pediátrica, las radiografías mínimas iniciales que nosotros debemos de tomar cuando sospechamos de abuso son AP de ambos húmeros, de antebrazo, de ambas manos, de ambos fémur, tibia y peroné, ambos pies en AP, AP lateral oblicua derecha e izquierda de tórax, esto es para buscar fracturas costales, AP de abdomen que incluya la pelvis, columna lumbosacra en lateral, API lateral de cráneo que incluya la columna cervical. Estas son las recomendaciones, pero evidentemente esto va a ir variando dependiendo del centro en el que estemos trabajando y de los hallazgos que lleguemos a tener. Fracturas que sugieren abuso. Estas, si bien pueden ser condicionadas por cualquier patología, estas fracturas sí debemos de eso debe prender la alarma, el foquito rojo, de que pueden sugerir abuso. La primera son los arcos costales a nivel posterior, las escápulas, el esternón, las apófisis espinosas, fracturas que involucran varios huesos y o fracturas en diferentes estados de consolidación. Sobre todo las fracturas de arcos costales son altamente sugerentes de abuso debido a que el tórax en los niños es muy elástico. Entonces es muy fácil que las costillas puedan soportar grandes traumas de alto impacto y no se rompan porque son muy, muy flexibles. Sin embargo, al ver fracturas costales, sí debemos considerar este diagnóstico dentro de nuestros diferenciales. El tiempo de consolidación, aquí es muy variable, pero bueno, podemos tomar en consideración que el hueso subperióstico lo vamos a empezar a ver 10 a 14 días después de la fractura. El callo suave va a estar presente de 14 a 21 días después de la fractura. Un callo óseo duro ya bien delimitado que vamos a ver en las radiografías de 21 a 42 días después de la fractura. Y la remodelación ósea como tal, hasta que desaparezca por completo o casi por completo, puede durar hasta un año. Entonces, si encontramos datos de remodelación ósea con un hueso subperióstico, con una fractura reciente, es un dato que también nos tiene que prender la alarma de que no estamos ante una fractura por condiciones normales y que a este paciente le está pasando algo más. Evidentemente, el abuso entra, pero también tenemos otras patologías, deficiencia de vitamina D, raquitismo, osteogénesis imperfecta, que pueden condicionar que también tengan ese tipo de fracturas, pero aquí nos va a ser muy importante el contexto clínico y los antecedentes del paciente. En este caso, lo que podemos observar, primero vemos una radiografía de húmero, vemos algunos fragmentos óseos libres. Este es un paciente pequeñito de menos de un año de edad. Aparentemente no se ve otra cosa, vemos aquí una radiolucidez en el húmero, se le toma una proyección adicional y lo que encontramos es una fractura a nivel de la diáfisis del húmero, está angulada, está desplazada, está impactada con fragmentos óseos libres. Esta no es una fractura habitual en un paciente menor de un año. Lo podríamos esperar en pacientes más grandes que pueden ser incluso un poco más inquietos,
si el paciente tuvo un accidente de alto impacto, pero no cuadra con la historia que se contó en ese momento de que se había caído solo de la cama. Entonces, esta es una fractura que nos debe hacer sospechar maltrato como primera opción. Ok, aquí en la rodilla, este es un poco más difícil. Tenemos una rodilla a proyección lateral y ¿qué es lo que observamos? Aquí podemos ver que tiene una fractura por aplastamiento a nivel del núcleo de crecimiento. Si lo comparamos con la tibia, perdón, podemos ver que la tibia sí tiene su espacio conservado, pero a nivel del fémur distal no vemos ese espacio en topografía del núcleo de crecimiento. Esta es una fractura por compresión, secundaria también a maltrato. Esto es algo muy importante, esto es lo que nos tenemos que fijar nosotros como radiólogos y son de las cosas que a veces se nos llegan a ir. Aquí vemos una fractura costal que está empezando a consolidar y aquí un poco más sutil vemos otra fractura costal que tiene un callo óseo más delimitado. Esta fractura costal y esta fractura costal tienen diferentes estados de consolidación. Eso también es un foco rojo para identificar a estos pacientes. Este es otro paciente diferente y aquí lo que podemos observar también es otra fractura costal. Aquí tenemos otra fractura costal. Del lado izquierdo, otra fractura costal y en la costilla de arriba tenemos otra fractura. Si lo observamos con un poquito de calma, vemos que esta fractura y esta fractura ya tienen un callo bien delimitado. Esta apenas empieza a tener un callo óseo bien delimitado y esta también tiene un callo óseo parcialmente delimitado. Esto también nos está hablando de que son diferentes tiempos de evolución de estas fracturas y también nos debe de prender el foquito de que eso es un caso de maltrato infantil. Este es de los casos más severos que tenemos. Aquí es una imagen muy característica que suele suceder en niños pequeños y que han recibido, que han sido víctimas de maltrato. Vemos estas calcificaciones muy grandes, muy gordotas a nivel de la diáfisis de los huesos largos. Esto está en relación con hematomas subperiósticos. En los niños, el periósteo no está bien pegado al hueso, entonces con algunos traumas es fácil que ese periósteo se despegue del hueso, se haga un hematoma y con el tiempo puedan calcificar. Esta es una imagen muy sugerente, bueno, que es compatible con hematomas subperiósticos calcificados y esto nos está hablando de maltrato también. Aquí tenemos otro paciente, una radiografía en API medio lateral del húmero, donde lo que podemos observar es un callo óseo muy grande. Vemos también otra vez hematoma subperióstico. El hueso está osteopénico, pero aquí algo que nos debe de llamar también la atención es que a nivel de donde estaba la fractura podemos ver una nueva fractura. Quiere decir que este hueso se refracturó, estaba empezando a consolidar y este hueso volvió a tener algún trauma que condicionó fractura. Además, también si observamos con detenimiento es una fractura oblicua. Estas fracturas oblicuas en niños pequeños también son muy poco frecuentes. Tenemos que tomar en cuenta que las fracturas más frecuentes en los pacientes pediátricos son las fracturas en rama verde y estas no se parecen a una fractura en rama verde, pero para nada. Aquí tenemos otro hematoma subperióstico, calcificado ya también. Veamos toda la calcificación que tiene, el involucro que tiene hacia el cartílago de crecimiento, pero también podemos ver a nivel del cúbito, como también hay una fractura lineal, alineada con datos de consolidación y que veamos que empieza también ya a consolidar, a cerrar. Eso también nos está hablando de diferentes estadios de consolidación de este hueso. En cuanto al abdomen, también no hay lesiones patognomónicas de abuso, sin embargo, los órganos sólidos son los más afectados. La víscera hueca y el páncreas también se encuentran más en pacientes con abuso. Tienden a ser más severas que las causadas por accidentes automovilísticos, pueden llegar a ser múltiples. Y un dato importante es que hay retraso en la atención, es decir, si tenemos una laceración hepática o esplénica o una perforación intestinal, usualmente los pacientes acuden de manera rápida o son llevados de manera rápida a los servicios de salud. Si nosotros vemos que hay un retraso en la atención, eso también nos debe de llamar la atención y además de que el mecanismo de trauma no coincide con las lesiones que estamos viendo, también nos debe de llamar la atención hacia el maltrato. El ultrasonido, con el ultrasonido lo que podemos encontrar es con la técnica FAST, que tiene una sensibilidad y una especificidad del 85 al 90%, y 90%, perdón, para detectar hemoperitoneo.
Puede descender hasta el 60% si el paciente está relativamente asintomático y hemodinámicamente estable. Y también depende pues de la habilidad del operador. Pero esta es una técnica ideal en niños que llegan chocados hemodinámicamente inestables para encontrar alguna lesión en órgano sólido o hemoperitoneo. En este caso es un paciente con dolor abdominal y distensión, en que la historia no cuadraba porque era previo sano. Se le relacionó ultrasonido FAST y lo que encontramos es líquido libre en cavidad abdominal, turbio con ecos móviles en tiempo real en relación con un hemoperitoneo. Esto también fue un maltrato. Por tomografía, es el estudio de elección en la sospecha del trauma abdominal no accidental. Debe ser simple y contrastada. Debemos hacer también una ventana de hueso y una ventana para abdomen y se debe identificar lesiones vasculares o a órgano sólido. Si se identifican fracturas, las estructuras intraabdominales adyacentes a esta fractura deben examinarse con cuidado para tratar de descartar alguna fractura, alguna lesión secundaria a la fractura. En este caso tenemos una niña con dolor abdominal. Se refirió en un inicio que fue de inicio súbito, sin desencadenantes, sin atenuantes. El abdomen estaba distendido, se realizó una tomografía simple y contrastada, donde lo que pudimos encontrar fue un hemoperitoneo, fue líquido libre en cavidad abdominal, prácticamente en todos los lados, a nivel de espacio de Morrison, en las correderas, subdiafragmático, periesplénico. Conforme fuimos revisando las imágenes, lo que encontramos fue una laceración esplénica grado 4. Prácticamente el vaso estaba roto, todo el parénquima, no había lesión vascular, sin embargo, toda la hemorragia que teníamos venía precisamente del vaso. No se lograron delimitar otras lesiones a nivel del abdomen o de algún otro órgano, pero podemos observar todo el líquido libre que hay y nuestra laceración esplénica grado 4. Esta paciente también sufrió de abuso, el papá la agarró a patadas. Aquí tenemos otro caso en el que tenemos una perforación de víscera hueca, vemos la perforación intestinal, aire libre a nivel intraabdominal, con abundante líquido libre, y vemos también una perforación a nivel del duodeno. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta nosotros como radiólogos es nuestro reporte de radiología. ¿Qué es lo que vamos a poner? No debemos de tener miedo de poner el reporte en estos pacientes. Y bueno, este reporte representa en general la interpretación de los hallazgos por nosotros. Se debe usar la terminología apropiada. Cuando lo amerita, se deben considerar diagnósticos diferenciales. Es decir, nosotros sí podemos sugerir que esas lesiones no coinciden con el mecanismo del trauma y que se debe descartar abuso. El reporte puede dar un diagnóstico específico, diferenciar entre un accidente, un abuso y condiciones preexistentes. Es decir, podemos diferenciar si realmente todo nos cuadra y vemos una fractura costal, que probablemente sí puede haber sido por un accidente automovilístico, pero igual, si vemos en un neonato que según se cayó de la cama y que tiene una fractura en espiral en el húmero, podemos considerar abuso. Pero si tenemos ya un poco más de datos del paciente, vemos alguna otra característica especial, ya tenemos datos de que antes había tenido fracturas, podemos pensar en condiciones preexistentes como una osteogénesis imperfecta de las variedades no letales o incluso hasta un raquitismo. Tenemos que dar también información útil para nuestro médico tratante y esto también puede sentar un precedente en el estado de salud del paciente. Es decir, podemos ver si tenemos estudios previos que hay lesiones que no tenía en un estudio previo y que pueden ser en un tiempo muy corto entre uno y otro y que aparecieron nuevas lesiones que ameritarían una explicación real. Ok, como conclusiones, recordemos que no hay lesiones patognomónicas de abuso, si bien hay algunas lesiones que así lo sugieren, como fue lo que ya vimos, se debe realizar una adecuada correlación clínico-radiológica de los hallazgos que tenemos y se ha visto un aumento en los casos de abuso, sobre todo desde que inició la pandemia por todo el confinamiento y muchas situaciones más, por lo que sí debe ser considerado entre los diagnósticos diferenciales. Y esto es algo muy importante que no se nos debe de olvidar. Los radiólogos podemos ser la única oportunidad de un paciente para identificar el abuso y evitar mayores complicaciones. A veces puede ser que el pediatra, el médico de urgencias no vea la lesión, que nosotros sí podemos ver por el expertise que tenemos y tal vez nosotros seamos el único chance que tenemos de reportar a ese niño con las instancias correspondientes para que no siga siendo víctima de abuso.
Es un tema un poquito áspero, pero espero que les haya servido mucho la información y pues muchísimas gracias por su atención.